Cineola Presenta es un podcast de Cineola, una plataforma de historias latinoamericanas que conecta al público con diversas representaciones de Latinoamérica en el cine. Cada episodio contamos con conversaciones entre cineastas, artistas y escritores de la comunidad latinoamericana. Mi nombre es Brenda Ávila Jana. Soy cineasta, principalmente documentalista y principalmente directora y productora. eh, Ahora residiendo en Estados Unidos, en California, donde también soy programadora de festivales y docente en la Universidad de California, Santa Cruz. Hoy tengo el privilegio y alegría de hablar con Flavia Martínez sobre su cortometraje Cometa, que ya está disponible para ver a través de Cineola. Y pues, más que bienvenida, Flavia, es un gusto tenerte aquí, toda mi admiración y respeto por tu trabajo. Muchas gracias, Brenda. Yo estoy feliz igual de estar aquí, de poder tener esta charla y platicar pues, de todo lo que vaya surgiendo y eso, compartir un poco de lo que es Cometa, de cómo surgió la idea, cómo fue el proceso creativo y todo lo que vaya saliendo lo vamos navegando. Perfecto, pues vamos a comenzar un poquito lo que estás comentando. Si nos quieres compartir un poquito de tu trayectoria, principalmente cómo comienza tu interés hacia el cine. Podemos ver que es muy probable que tu papá y tu mamá fueron una influencia enorme. Sí, pues mira, mi padre fue un artista multidisciplinario, fue pintor, fue escultor, fue músico, fue fotógrafo y pues desde muy chiquita yo creo que inconsciente y tal vez más adelante más conscientemente un poco eso se fue permeando. Yo en realidad no me interesé mucho por el cine ni por la fotografía hasta ya más grande. Eh, Recuerdo que más o menos alrededor de los 17 años, pues me empezó a dar un poco de curiosidad. Mi papá también hacía foto fija en películas y recuerdo que me acompañó, perdón, más bien recuerdo que me invitó a acompañarlo a algunos sets y nada, ahí como me empezó a llamar la atención y a los 19 años hice el examen de ingreso para el CCC, es el Centro de Capacitación Cinematográfica aquí en la Ciudad de México, em, y entré en el 2012 especializándome en cinefotografía. Entonces, pues nada, el primer año en el CCC, como se trabaja, es el primer año es tronco común. Entonces, aunque quieras ir para dirección o aunque quieras ir para fotografía, tienes un poco que pasar como por todos los puestos y ya después te especializas. Yo salí de la escuela alrededor del 2016 o 2017, no recuerdo muy bien. Y pues nada, fue realmente a raíz del año de documental estudiando en el CCC, que es el cuarto año, que me empecé a interesar un poco y empecé a explorar como este territorio de dirigir también, em, con un primer documental que hice que se llama El reflejo del mamífero y fue como descubrir un territorio nuevo para mí. Em, y nada, un poco Cometa fue un proyecto que yo creo que nació mucho también de ese interés que empecé a descubrir en la escuela como por el cine documental. Pues muchas gracias por compartir, porque sí se puede ver que, o sea, tú tomas en cuenta muchísimos elementos de la creación del cine, ¿no? O sea, se nota un tono muy experimental, se nota muchísimo cuidado en lo visual, en el estilo, entonces sí se nota en en el audio, que también es fascinante como los juntas, entonces sí es interesante ver que tuviste todos esos elementos y después llegó el documental en tus estudios y cómo fue informando todo tu proceso. Eh, y bueno, hablando también un poquito de todo lo que hay detrás de de la película, pues
Definitivamente se siente como un trabajo bien colectivo en muchos sentidos. Se siente que hubo mucha, pues, comunidad, ¿no? Detrás de cámaras, pero también frente a la cámara. Entonces, no sé si puedes platicarnos un poquito cómo fue el proceso, cómo empezó y empezó a moverse entre creadores, participantes, ese sentido, ese espíritu de colectividad. Pues mira, yo como recuerdo un poco cómo fue todo el proceso de hacer Cometa y lo recuerdo un poco como en bloques. Entonces, el primer bloque tiene que ver como con toda como esta inquietud de sentir que necesitaba de alguna manera, y no sabía exactamente cuál era, pero de poder empezar a trabajar eh, el duelo después de la muerte de mi padre. Mi padre muere en el 2019, eh, que además fue como una etapa súper complicada porque 6 meses después llega la pandemia. Entonces fue así como sí, pues un periodo muy complicado para mí, como de mucho miedo y mucha angustia, mucha ansiedad y recuerdo perfectamente que pues, durante el encierro me, no podía dormir y hacia las 12 de la noche me acuerdo que me paré, me senté en mi computadora y empecé a escribir y, y me acuerdo que justamente coincidía con que estaba abierta la convocatoria del FONCA para aplicar a la beca de jóvenes creadores. Entonces, un poco como en este insomnio que me agarró y de empezar a escribir y de no, de poder poner un poco en papel como lo que quería comunicar, fue como un primer ejercicio muy importante, ¿no? Y creo que 6 meses después dieron los resultados de la beca que me otorgaron. Entonces, pues a raíz de esa beca que me dieron del FONCA, empezó el proceso de hacer Cometa, ¿no? Entonces fue como ese, yo lo recuerdo como un primer bloque, como la gestación de la idea, el ponerlo en papel, y el empezar a poner como manos a la obra, ¿no? Después, efectivamente, fue una cosa muy colectiva desde muy al inicio, porque la beca lo que tiene que es increíble es que compartes durante todo ese año que te dan la beca junto con el resto de los jóvenes creadores, estás compartiendo todo el tiempo como en qué va el proceso el proyecto de cada quien, ¿no? Como estábamos en pandemia, esos encuentros tuvieron que ser por Zoom. Normalmente estos encuentros se hacen en persona y nada, eran cada 3 meses juntarnos por Zoom y compartir en qué iban, en qué iban los proyectos. Entonces, desde la gestación fue una cosa muy colectiva, como de empezar a compartir y empezar a como a recibir feedback de las otras personas. Después fue otra parte muy solitaria, que fue toda esta parte como de yo familiarizarme con el material de archivo, escanear aquí en mi casa. em, sí, esa parte fue como muy personal y fue muy fuerte emocionalmente para mí, como encontrarme como con todo este material desde que yo era chiquita, como cassettes de High 8, de mi papá filmándome durante mi primer año de vida, como cosas muy fuertes. Y, y nada, después hicimos una filmación, son todos los retratos que se ven al final, en donde Mm. son pues mi familia y mis amigos siendo filmados por mí y como con esta voz en off. Y bueno, después todo el proceso de edición, que fue como otro bloque aparte, como empezar a contar, empezar a ir construyendo y tejiendo un poco el guión y la narrativa, junto con Analía, que es la editora de este proyecto. Y, y fue un proceso como súper, pues no sé, como muy diferente. Yo por eso lo recuerdo como una especie de bloque aparte, ¿no? Como la edición fue otra cosa. Y nada, el bloque final que mucho tuvo que ver como con dejar descansar, ¿no? La edición, dejarla descansar 6 meses después de como Mm. pues este proceso emocional tan fuerte, dejarlo descansar un ratito y después como retomarlo
y terminar, que tiene que ver como con todo bueno, la corrección de color, el diseño sonoro, que efectivamente, como dices, o sea, fue como otra, otro proceso aparte, como muy cuidadoso y muy artesanal, por decirlo de alguna manera. María Alejandra Rojas, que fue quien hizo el diseño sonoro, es una chica, bueno, es increíble y conectamos mucho porque ella también había perdido a su padre recientemente, entonces hubo ahí como mucha conexión. Entonces, sí, efectivamente, hacer cine es, como siempre es en equipo, pero pues eso, como bien percibiste, Cometa tiene algo como muy colectivo y, y muy bonito, la verdad, como trabajar con toda la gente que hizo Cometa posible, estoy muy agradecida. Qué bonito lo describes, porque sí se siente así como un abrazo colectivo, así como no sé, como una cosa muy conectada. Y mencionaste varios aspectos que podemos ver pues en tu proceso y me llamó mucho la atención lo de las voces en off con pues las tomas, ¿no? De las personas allegadas a ti y a tu papá. Y me gustaría saber si pudieras platicar un poquito cómo fue ese proceso de planeación y tú como directora, cómo en qué momento dijiste, ok, así vamos a tejer lo que vamos a ver en cámara y esto es lo que vamos a escuchar y cómo dirigiste pues a los participantes, porque también son allegados tuyos, ¿no? No es lo mismo estar dirigiendo a alguien con quien tienes como una relación tan cercana, ¿no? Y estás compartiendo un proceso tan fuerte. Sí, pues eso, Cometa tiene como dos mitades como muy claras. La primera, toda la parte del material de archivo y la segunda, que es esta parte que filmamos en una casa que era la casa pues, de la infancia, como la casa de campo de la familia en donde yo pues, pasé muchísimos años de mi vida yendo ahí con mis papás y con mi hermana y que después del temblor del 2017 la casa quedó pues prácticamente en ruinas, Mm. pero es una casa que en su momento fue pues, un símbolo como de mucha vida familiar, de mucho amor, de mucho como, pues sí, como la infancia, la alegría, estar en el campo con los perros, como mis papás, pues estaban juntos en ese entonces como una temporada de mi vida que recuerdo con demasiada alegría y amor y nostalgia. Entonces, pues para mí también fue como un viaje regresar a esa casa, como hoy en día abandonada, y, y un poco lo que dio pie a esa parte de la filmación fue una nota que yo me encontré en la computadora de mi papá, que no sé si es de un libro, si él escribió, si la escuchó de alguien más, pero me encontré una nota que decía, todos ustedes allá saben que todos nosotros acá estamos vivos. Y pues nada, como que me llamó mucho la atención esa frase, esa reflexión y me dejó como nada, pensando mucho y sintiendo mucho. Entonces yo lo que quería plasmar en esta parte de Cometa era como si esta casa fuera una especie de otro plano, como otro plano de este mundo en donde quizás todos nuestros familiares, queridos y amigos y gente que se va como del otro lado, no es que se vayan, sino que se van a otro lugar, ¿no? Entonces, para mí, esa casa, que además ya está en ruinas, significaba un poco como ese otro lugar a donde se va la gente que, pues, que se va de este plano como que nosotros conocemos y se va a otro lugar, ¿no? Entonces, la casa se volvió eso y, y yo quería como plasmar que hay una especie como de introducción, como una especie de preludio antes de estos retratos en donde son como puras imágenes fijas de la casa. Una de esas imágenes es una persona como cubierta con pétalos de flores. Ujú. Es una imagen que yo nunca pude ver, pero que siempre va a existir como en en mi imaginario, porque cuando cremaron a mi papá, mi mamá pidió que todas las flores del funeral, de las coronas de flores y las flores que la gente llevó,
que las esparcieran en su cuerpo antes de que lo cremaran. Entonces es una imagen que yo nunca pude ver, pero que va a existir siempre en mí y entonces también esa imagen está ahí plasmada, ¿no? Entonces, nada, una cosa me llevó a la otra, como esta reflexión que encontré en la computadora de mi papá me llevó Mm. a eso, a sentir que la gente que se va, no es que se vaya, sino eso, que se transforma, se va a otro lado. Entonces esa casa se volvió una especie como de símbolo de este lugar a donde se van, Mm. pero que existe, que simplemente no podemos verlo. Y pues nada, quisimos junto con mi mamá, que tuvo mucho que ver como con este proceso en Cometa, quisimos invitar como a toda nuestra familia y amigos. Y a mí algo que me empezó como a dar mucha culpa fue que creo que la culpa es un sentimiento que acompaña mucho la muerte o como la post, este, como sí, como ese tiempo después de que alguien muere, Ujú. que te empiezan a surgir como todas estas reflexiones de cosas, como de cosas que te hubiera gustado preguntarle a esa persona, también como obviamente pensar mucho en todo aquello que no se va a poder vivir con esa persona y hay ahí como un sentimiento muy fuerte de sentir que el tiempo no es suficiente y pues nada, como yo quise, bueno, a estas personas a las que les hice los retratos, les pedí que me hicieran un audio en donde le preguntaran algo a mi papá que les hubiera gustado preguntarle, ¿no? Entonces de ahí salen como estos retratos que son en silencio y como una especie como de pregunta hacia adentro o bueno, hacia mi papá, ¿no? Como no directamente a cámara. Em, y nada, ahí también es cuando yo decido como también, como ponerme yo frente a cámara y hacerle yo también como mi pregunta a mi papá. Y, y pues sí, eso. Sí, porque podemos ver unas reacciones muy emotivas de las personas cuando están justo viendo hacia la cámara con los retratos. Entonces, como directora, tú les dijiste que pensaran algo en especial cuando estaban viéndote a ti. ¿Cómo fue ese proceso? Porque puedes ver las emociones, aunque no lo están diciendo en ese momento, ¿no? Porque es la voz en off, puedes ver que están ahí, están bien presentes en el momento. Sí, pues ahí en realidad lo filmé diferente porque cuando hice los retratos no había pensado en lo de las preguntas. Entonces, más bien cuando hice los retratos les pedí que miraran a cámara fijamente y que pensaran ellos quién fue mi papá para ellos, Mm. ¿no? Entonces, em, en ese momento como que pues les di su tiempo como para poder como acordarse de mi papá y de quién fue él y de lo que significó mi papá para ellos. Y fue, si mal no recuerdo, fue editando o antes de empezar a editar, que yo misma tenía como esta necesidad como de hacerle ciertas preguntas a mi papá y dije como, pues nada, me gustaría preguntarle a estos familiares y amigos si a ellos más también les hubiera gustado preguntar algo a mi papá. Entonces, así fue como surgió, pero no, la idea original no era poner la pregunta en off en los retratos, fue algo que salió después. Ujú. Qué bonito escuchar este proceso creativo, o sea, cómo hubo elementos del proceso incluso que fueron informando lo que venía después o cómo ibas como pensando en el material que ya tenías. Y me parece súper interesante dos aspectos, partes que mencionaste, que también gracias por compartir tantas cosas digamos, aparte, ¿no? Que informaron la película. Y una de ellas fue, pues, lo que comentas de los pétalos de flores, que son tú mencionaste que es algo que no viste tú, no tuviste la posibilidad de ver, pero lo creaste, ¿no? Y también lo de las preguntas, ¿no? Preguntas que tal vez no se pudieron preguntar en vida, pero que estás creando. Entonces, aquí creo que me gustaría mucho hablar de estos momentos que creaste, ¿no? Porque bueno, generalmente, bueno, muchas veces en el cine vemos, sobre todo ahora con nuevas tecnologías, ¿no?
o incluso nos vamos por animación o nos vamos por diferentes cosas que se mueven mucho a la tecnología, ¿no? Capacidad de crear imágenes o cosas que no existieron y las creamos. Pero tú creas todo un mundo, ¿no? En 20 minutos, específicamente estas cosas que no viste tú, con elementos del pasado o con cosas que tú recreaste, ¿no? Bueno, me gustaría saber si puedes platicar un poquito de ese valor de adentrarnos en estos procesos de archivo, de crear nuestras imágenes. ¿No? ¿Qué es, cuál es el valor de hacer eso? O sea, en estos tiempos que a lo mejor podías, bueno, me lo voy a poner en una animación o yo qué sé. Pues, no sé si entendí bien tu pregunta, como cuál es el valor de... Ujú. em, Por ejemplo, cuando tú estuviste haciendo este proceso de archivo, ¿no? Que platicas que fue pesado, pero también, ¿no? O de crear esta imagen que nunca viste tú, ¿no? No sé, un valor tal vez un tipo de catarsis o el mismo proceso de hacer todo esto, cómo te informa a ti como artista o cómo te ayudó en tu proceso de duelo. sí, pues al final, o sea, creo que es como interesante cómo los proyectos también em, van cobrando vida propia, ¿no? Porque al principio yo, o sea, sabía que necesitaba hacer algo con lo que estaba sintiendo, pero no tenía idea de qué era ni de qué forma iba a tener al final, ¿no? Y lo que más valoro yo, independientemente del resultado final, que obviamente es muy valioso, pero creo que lo que más valoro yo fue el proceso de hacerlo y obviamente de colaborar con toda la gente que estuvo involucrada, pero también como de conocerme yo y de tener estas preguntas como tan fuertes y hasta la fecha también sentir que ni siquiera siento que las haya contestado, ¿no? Pero algo también que me decía mucho mi papá y que me voy a acordar toda la vida es que me decía que para él los proyectos, hablando de su propio trabajo y del trabajo de los demás, que a él el tipo de proyectos que más le gustaban o que con los que más conectaban eran los proyectos que al final te terminaban generando más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces es casi que una especie como de, como sigue, una cosa te termina llevando a la otra y yo, a raíz de que hice Cometa y de que lo terminé, empezaron a surgir otras preguntas y nuevas ideas como para seguir haciendo cosas que, ¿no? Como muy bonito sentir que al final el culminar un proyecto, después de tantos años, porque a pesar de que Cometa dura 20 minutos, me tomó casi 3 años terminarlo, que al final yo siento que es el tiempo que pedía el proyecto, ¿no? Pero pues sí, es muy lindo eso, como descubrir que un proyecto, la culminación de un proyecto te lleva a la creación de uno nuevo, ¿no? O por lo menos una semillita y una idea que se va gestando. Y eso es lo que yo pienso que es valioso, como más allá del resultado final y eh, sí, como del resultado final, creo que es el proceso en sí y como sí, eso, Ujú. como lindo, muy, muy lindo ver cómo un proyecto te lleva a otro y a otro y a otro, ¿no? Y que como al final un poco como el proceso no termina nunca, porque proyecto va solo como dar el inicio a otra cosa y ese otro proyecto dará inicio a otra cosa. Entonces, creo que eso es lo que yo más valoro como de estos procesos. Sí, porque muchas veces nos enfocamos muchísimo en los resultados y como que pasa después, pero es del producto final, pero sí el proceso definitivamente es algo que yo creo que me imagino que fue muy poderoso, especialmente porque también pues, es una cosa tan personal.
Y bueno, pues un poquito de lo que estás diciendo, ¿nos puedes adelantar un poco de cuáles son esos proyectos que a lo mejor están naciendo de esto, o las ideas, las preguntas que están haciendo de este proyecto que comentaste? Mira, a mí como el formato como de lo que aprendí de Cometa, más bien, reformulando, lo que aprendí de Cometa fue que em, siempre hay que hacerle caso a a la intuición, ¿no? Entonces, ya desde que sientes que hay algo ahí, hay preguntas, hay interés, o también, o sea, interés por ciertos temas, o también puede ser como una cosa más visceral, como que hay algo ahí que uno no siente que se haya acomodado del todo. O sea, yo creo que Cometa me enseñó muchísimo cómo escuchar la intuición. Y me gustó mucho como la manera en la que y cada proyecto es diferente, pero me gustó mucho cómo se desarrolló Cometa desde sus inicios, ¿no? Que empezó como desde algo tan, como ese frijolito, como que empezó como a germinar y que terminó siendo una plantita o un arbolito. Em, hay ciertos temas que yo siento que no, que me hubiera gustado abordar, quizás, porque son inquietudes que yo tengo, miedos o angustias, o también, em, sí, como hay ciertas cosas que a mí me hubiera gustado explorar más en Cometa, y fue una discusión que yo tuve con la editora, como de cuál iba a ser el rumbo de Cometa. Es como yo sentía que, como en algún punto me sentí muy abrumada porque yo le decía a Nali, es que hay tantas cosas de las que quiero hablar, pero luego no sé si esto es otra cosa, ¿no? Entonces, si esto es algo como más, o sea, ¿de qué se trata Cometa? O sea, ¿qué voy a contar con Cometa? O sea, cuando nos enfrentamos a la edición fue como una crisis existencial casi como muy fuerte que tuve de decir como, bueno, tengo todo esto que quiero decir y no sé si Cometa me va a alcanzar o no sé si es Cometa, o sea, es un largo o es un corto o es otro proyecto. Entonces, nada, al final creo que fue un proceso muy interesante como de irlo tejiendo junto con Analía. Y al final, pues nada, Cometa terminó siendo lo que es ahora, un corto documental de 20 minutos. Y justamente estos otros temas de los cuales yo quería hablar, que siento que se quedaron ahí como, como rondando en mi cabeza, em, pues sí, es algo que me gustaría empezar a explorar quizás desde otro lugar. Y pues bueno, mucho tiene que ver con quién fue, bueno, con la muerte de mi papá y como con mi relación con él, pero abordado desde otro lugar que tiene que ver mucho como con el tema de las adicciones, eh, y no necesariamente como tan enfocado en mi padre, sino como con ese tema. Y todavía es como muy pronto para siquiera ponerlo en palabras, porque yo tampoco lo tengo tan claro, pero sé que tiene que ver como por ahí. También quiero como seguir explorando mucho el tema de las relaciones padres e hijos, pero no solo padres e hijos o hijas o madres e hijos, o sea, como de la relación en general con los padres, pero también con los abuelos y con los bisabuelos y los tatarabuelos y como con este legado em, que, que nos dejan muchas veces como nuestros antepasados y que un poco vamos como por la vida sin saber muy bien de dónde venimos, pero que está en nuestro ADN y en nuestros Ujú, comportamientos, y en como pues explorar esa parte, ¿no? Como de los ancestros y de los ujú. antepasados y de cómo influyen en quiénes somos ahora. Entonces, nada, ahí hay como varias cosas que me gustaría explorar, a pesar de que no lo tengo muy claro todavía, pero, Mm. pero algo así. No, pues muchísima introspección, o sea, realmente tiene, bueno, tiene mucho sentido lo que dices de cómo se manifiestan en nosotros, como por qué soy así, por qué digo esto, por qué tengo esta aprensión, por qué tengo esta, ¿no? Y entonces, hiciste, es un proceso muy universal. Yo creo que igual es lo que hiciste con esta película tan hermosa, realmente se siente como algo muy, muy personal.
una vulnerabilidad enorme que hayas compartido todo esto y que podamos conocer tanto acerca de ti y de tu duelo, de tu familia en este tiempo y al mismo tiempo es súper universal, porque inmediatamente es súper fácil conectar contigo, con tu padre, con sus allegados, con toda esa, ese abrumador, ¿no? Sentimiento del duelo. Entonces hiciste de algo muy, 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 muy personal, algo súper universal. Y pues me gustaría saber un poquito cómo reaccionar, qué reacciones has visto del público, de gente que la ha visto en festivales, en otros lugares, si tienes alguna reacción así memorable o cómo la han recibido. Bueno, cuando terminamos Cometa, hicimos una proyección con la familia y con los amigos y con toda la gente que participó y fue muy emotivo, la verdad, fue un momento muy especial y como compartirlo con todas las personas que, bueno, que conocieron a mi padre, quizás otras no lo conocieron, pero conectaron con él a través de la peli y fue muy lindo y la verdad es que, pues nada, Cometa estuve como en algunos festivales este último año y creo que, como dices, al final, aunque la gente no haya conocido directamente a mi padre, pues es algo con lo que es, creo que en general hay como una respuesta como de mucho amor eh, con la gente que ve Cometa y como, sí, creo que en general ha habido como mucho amor involucrado en Cometa y he recibido como mensajes muy lindos como de mucha gente como expresando pues, lo que sintieron o compartiéndome cosas sobre Cometa y eso siempre es lindo a pesar de que pues eso, no siento que haya sido tanto como un proyecto que yo haya hecho para otras personas, o sea, creo que sí es un proyecto que hice en su momento, que surgió de una necesidad como muy fuerte mía, como de canalizar como estos sentimientos y al final, pues ver que la gente conecta es muy lindo. Bueno, no, pues definitivamente es verdad y bueno, me gustaría saber para cerrar un poquito nuestra conversación, si hablando de audiencias y todo eso, si hay alguna cosa que te gustaría que supiera el público de Cineola, la gente que va a ver esta película, no sé, algún mensaje o algo que quieras compartir además. Pues yo creo que solo me gustaría compartir que, em, pues, es un proyecto que se hizo, o sea, que tuvo sus altas y sus bajas y que creo que es importante como eso, escuchar la intuición y vulnerarse está bien y que los estos procesos toman el tiempo que tengan que tomar, ¿no? Y que al final, em, nada, creo que lo importante es, em, pues sí, como a mí me da mucho gusto como sentir que pude poner como un pedacito de quién soy como en este proyecto y, y que la gente, que ojalá lo disfruten y pues que siempre estoy como abierta a discutir más cosas, si es que surgen preguntas o lo que sea. Em, Siempre creo que es increíble como compartir, digo, no solo como sobre Cometa en particular, pero si de ahí surgen como otras cosas, sí, también me ha pasado que como de poder conocer gente como a raíz de un proyecto y que eso de pie como a nuevas conversaciones o a conocer gente nueva, creo que eso también es como algo muy lindo de lo que hacemos, que es que siempre hay mucha apertura para conocer gente nueva y eso es
Eso está increíble. No, pues definitivamente, de verdad, no puedo decir suficiente, hacer suficiente hincapié en la universalidad de tu proyecto. O sea, es muy, no sé, cómo es tan fácil conectar y agradecemos muchísimo que estés compartiendo en Cineola, que hayas platicado con nosotros sobre este proceso, porque realmente creo que a veces no vemos lo que hay detrás, ¿no? De hacer un proyecto y que compartiste todos esos detalles para algo tan personal también, ¿no? Y obviamente que, como lo que mencionas, que toma tiempo porque pues también espero que te hayas cuidado mucho en el proceso también, que hayas tenido mucho apoyo emocional, que hayas tenido, sí, porque me imagino, ¿no? Ya me fui a otra pregunta, pero ¿tuviste suficiente apoyo que de repente decías, sabes que ya no puedo hacer esto? ¿Siempre te sentiste apoyada en este proceso? Sí, o sea, al final creo que el duelo en sí es un proceso como muy personal y muy solitario. Creo que lo que fue increíble de Cometa fue eso, como toda la gente que lo hizo se involucró como a un nivel como muy personal y le dio como algo, cada uno aportó algo muy especial a Cometa que sin todas las personas que participaron no sería lo que es. Entonces sí, definitivamente en ese sentido me sentí muy acobijada. Nada, al final eso, el duelo es un proceso muy solitario y creo que también está bien, eh, pues dejarse, o sea, entender que es algo que uno tiene que vivir solo, ¿no? Y creo que ahí también hay algo como importante, un aprendizaje importante. em, pero sí, la verdad es que eso, creo que terminando la edición, hubo un periodo ahí como de dejarlo respirar, que también fue muy importante, como un periodo como de 6 meses más o menos en donde estuvo completamente en pausa Cometa, hasta que otra vez un día dije como, bueno, venga, lo, como me siento lista para terminarlo. Y también es importante escucharse cuando uno se tiene que tomar como un tiempo, como para regresar con más claridad. Entonces, creo que sí, fue importante tomarse ese tiempo. Pues una vez más agradecemos muchísimo tu trabajo, esperamos ver mucho más de tu trabajo a través de Cineola. Pero mientras tanto, muchas gracias por compartir este bellísimo proyecto y ponerlo en el mundo, porque sé que personalmente, incluso verlo a mí me sirvió muchísimo, me hizo pensar en muchísimas cosas sobre cómo precisamente procesar duelos, cómo procesar pérdidas, ¿no? De diferentes tipos. Entonces, realmente yo creo que abre la ventana no solamente a mucha creatividad, sino también, pues, solo verla es como una especie de catarsis y una especie de conexión, ¿no? En este mundo que a veces podemos sentirnos tan divididos. Tú hablas de que el duelo es muy solitario, pero al mismo tiempo tu película lo hace sentir comunitario, ¿no? Lo hace sentir universal, como esto es parte del ser humano y es parte de la experiencia, ¿no? De la vida. Este, el duelo. Entonces, de alguna manera es como sentirse acompañado. Entonces, es muy bonito tu trabajo y sé que esta colectividad va a seguir, este, mientras más personas vean la película, yo creo que más personas van a cobijar, aunque no lo veas directamente, yo creo que va a seguir. Así que muchas felicidades por este proyecto tan bonito y pues gracias por compartir esta conversación con nosotros. Y pues a todos los que están viendo esta entrevista, muchas gracias también por ver la película, por estar en contacto y bueno, ya está a través de nuestra plataforma. Vayan a cineo.la para ver más películas y para ver esta hermosa película Cometa. Muchas gracias, Flavia. Gracias, Brenda. Yo también quiero agradecerle muchísimo a Diana que desde el principio me invitó a participar en, bueno, tanto en la plataforma como en esta charla que eh, la disfruté muchísimo y de verdad gracias por haberme invitado a, a formar parte de esto y a ti, Brenda, también por tomarte el tiempo de ver Cometa y de como compartir todo esto. Ojalá les guste
y pues nada, muchas gracias.